Desde los albores de la humanidad, los textos antiguos han fascinado a eruditos y curiosos, pero pocos son tan enigmáticos como el libro de Enoc. Este texto, considerado apócrifo en la mayoría de las tradiciones cristianas, sigue suscitando preguntas profundas. ¿Por qué fue excluido de la Biblia? ¿Qué revela acerca del fin de los tiempos? La historia de Enoc, un personaje misterioso mencionado en la Biblia, ofrece una visión única de los temas apocalípticos, los ángeles caídos y las consecuencias de sus acciones. Su contenido, con descripciones de visiones celestiales, castigos divinos y profecías, tiene un impacto que va más allá de lo religioso, dialogando con la ética, la filosofía e incluso la ciencia. Hoy nos sumergiremos en uno de los textos más fascinantes y controvertidos de la historia. Comprenderás cómo se creó el libro de Enoc, sus mensajes centrales y por qué fue considerado peligroso durante siglos. Además, exploraremos sus conexiones con otras tradiciones religiosas y cómo sus lecciones se pueden aplicar a la vida moderna. Prepárese para descubrir secretos ocultos y reflexionar sobre el significado más amplio detrás de estas visiones apocalípticas. Después de todo, ¿qué pueden enseñarnos estos misterios sobre nuestro propio destino? Para comprender plenamente el impacto y la relevancia del libro de Enoc, es esencial ubicarlo en el contexto histórico y cultural en el que fue escrito. Se estima que este texto fue compuesto entre los siglos III y a.C., durante el período del Segundo Templo en Israel, una época marcada por intensos debates teológicos y el florecimiento de textos apocalípticos. Aunque no forma parte del canon bíblico oficial en las tradiciones judía y cristiana, el libro de Enoc jugó un papel importante en las discusiones religiosas de la época. Fue ampliamente aceptado por los esenios, una secta judía que se aisló en el desierto de Qumrán y es famosa por los rollos del Mar Muerto. Fue en este ambiente donde muchas ideas apocalípticas cobraron fuerza, haciéndose eco de los temas centrales del texto. Una razón para su exclusión de la Biblia es su naturaleza altamente especulativa y detallada sobre temas que la mayoría de los líderes religiosos consideraban misteriosos o más allá de la comprensión humana. Sin embargo, el libro de Enoc se conservó en su totalidad dentro de la tradición etíope, donde todavía hoy se considera canónico. Este texto también influyó profundamente en la literatura cristiana primitiva. Escritores como Judas, autor de la epístola del mismo nombre en el Nuevo Testamento, hacen referencia directa al libro de Enoc, confirmando su importancia durante los primeros siglos de la era cristiana. Más que un simple registro de visiones, el libro de Enoc nos ofrece una ventana a un periodo en el que la humanidad buscó comprender su relación con lo divino, el cosmos y su destino final. Surge como una obra que conecta el mundo antiguo con nuestras reflexiones modernas sobre la espiritualidad y la moralidad. El libro de Enoc es más que un texto apocalíptico, es un viaje a través de profundas reflexiones y alegorías que desafían nuestra comprensión de lo divino y la humanidad. Sus temas centrales giran en torno a los vigilantes, los Nepilim y las revelaciones celestiales que Enoc, como intermediario entre Dios y la humanidad, fue elegido para presenciar. Una de las historias más impactantes es la de los vigilantes, un grupo de ángeles enviados a la tierra para observar a los humanos. Según el libro de Enoc, estos ángeles cayeron en desgracia cuando se rebelaron contra Dios, desobedeciendo su propósito original. Fascinados por las hijas de los hombres, tomaron esposas humanas y produjeron una descendencia híbrida conocida como los Nefilim, descritos como gigantes poderosos y malvados que corrompieron la creación de Dios. La historia de los vigilantes y los Nepilim es central para la trama, ya que conecta el caos en la tierra con la necesidad de intervención divina. Dios, al darse cuenta de la corrupción generalizada causada por estos seres, decide purificar el mundo mediante un diluvio. Este episodio es paralelo a la narración bíblica del Génesis, pero el libro de Enoc ofrece una mirada más detallada a las razones y consecuencias de esta decisión divina. Además, el texto describe las visiones de Enoc de los cielos y los reinos espirituales. Narra su ascensión al cielo, donde es testigo de los secretos de la creación, del trono de Dios y de los ciclos cósmicos que rigen el universo. En sus visiones, Enoc ve el juicio final como un evento inevitable en el que los justos serán recompensados y los malvados serán condenados. Otro tema central es el castigo de los vigilantes. Atrapados en cuevas oscuras hasta el día del juicio, simbolizan la caída de aquellos que desafían el orden divino. Esta narración sirve como advertencia sobre las consecuencias de la rebelión y la importancia de mantenerse alineado con la voluntad de Dios. Los mensajes apocalípticos del libro de Enoc no son solo historias de destrucción y juicio, también llevan esperanza. El texto imagina un futuro de restauración, donde prevalecerá la justicia y los justos habitarán una nueva creación. Así,
el libro de Enoc combina elementos de drama cósmico, ética divina y espiritualidad profunda, invitándonos a reflexionar sobre las complejas interacciones entre lo humano y lo divino, y el impacto de estas historias en nuestra comprensión actual de la moralidad y el destino. Una de las características más fascinantes del libro de Enoc es su capacidad de interactuar con diversas tradiciones religiosas, ofreciendo puntos de convergencia y divergencia que enriquecen la comprensión espiritual y cultural de la humanidad. Esta intersección entre tradiciones revela la universalidad de sus temas centrales, como la caída, el juicio y la redención. En el judaísmo y el cristianismo abundan los paralelismos. El relato de los vigilantes se hace eco de la narración del Génesis sobre los hijos de Dios que se aparearon con las hijas de los hombres, Génesis 6, 1-4. Sin embargo, aunque el texto bíblico es conciso, el libro de Enoc amplía esta historia, nombrando a los ángeles caídos, detallando sus enseñanzas prohibidas, como la metalurgia, la astrología y la magia, y sus consecuencias. Esta expansión trajo consigo una dimensión ética y moral que influyó en los primeros cristianos, como lo evidencia la Epístola de Judas y en textos de autores como Tertuliano. Además, el libro de Enoc comparte similitudes con tradiciones fuera del contexto judeocristiano. En el zoroastrismo, por ejemplo, encontramos ideas paralelas de lucha cósmica entre fuerzas del bien y del mal, juicio final y renovación del mundo. Ambos sistemas presentan un dualismo moral que culmina en un juicio donde prevalece la justicia. Las descripciones de Enoc de viajes celestiales y visiones de otros reinos recuerdan las narraciones que se encuentran en textos hindúes como el Bhagavad Gita, que abordan temas de orden cósmico y justicia divina. A pesar de las diferencias culturales, hay una resonancia en los esfuerzos de estas tradiciones por explicar la interacción entre lo humano y lo sagrado. En el Islam, aunque el libro de Enoc no es una referencia directa, las historias sobre ángeles caídos como Harut y Marut tienen similitudes temáticas. Estos ángeles, según el Corán, enseñaron magia a los humanos y fueron castigados por ello, haciéndose eco del destino de los vigilantes en el texto de Enoc. Estas comparaciones resaltan cómo el libro de Enoc trasciende su contexto original, conectándose con una búsqueda humana universal, comprender el cosmos, la moralidad y el destino final de la humanidad. Se establece como un texto que no solo dio forma a tradiciones específicas, sino que también inspiró reflexiones que resuenan en diferentes culturas y religiones. La exclusión del libro de Enoc del canon bíblico es uno de los temas más debatidos entre eruditos y teólogos. ¿Por qué un texto tan influyente y profundamente conectado con las tradiciones judeocristianas fue relegado al estatus de apócrifo? Esta decisión involucra un conjunto de factores históricos, teológicos y políticos que siguen generando controversia. Durante los primeros siglos del cristianismo, existía una amplia variedad de textos religiosos que circulaban entre las comunidades. A medida que el cristianismo fue ganando estatus de consolidación, los líderes religiosos sintieron la necesidad de definir qué textos serían considerados inspirados por Dios y, por lo tanto, canónicos. El libro de Enoc, aunque ampliamente respetado por algunas sectas judías como los esenios, finalmente fue rechazado por los líderes judíos al formular el canon hebreo. Una de las principales razones de su exclusión fue su contenido profundamente apocalíptico y especulativo. El libro de Enoc aborda temas como la jerarquía angelical, el juicio final y los secretos cósmicos con una riqueza de detalles que fue considerada excesiva o incluso peligrosa. Estos elementos podrían abrir la puerta a interpretaciones que se desvíen de la doctrina oficial. En el cristianismo primitivo, el texto mantuvo cierta relevancia, especialmente entre los grupos que valoraban la literatura apocalíptica. La Epístola de Judas, por ejemplo, cita directamente el libro de Enoc, demostrando su influencia. Sin embargo, con el tiempo, la Iglesia institucionalizó un conjunto más restringido de textos, excluyendo obras consideradas extracurriculares o que presentaban desafíos teológicos, como la deificación de Enoc y las explicaciones detalladas de los ángeles caídos. Otro factor relevante fue su conservación casi exclusiva en la tradición etíope. Aunque otras versiones del texto han desaparecido o se han fragmentado, la Iglesia Ortodoxa etíope ha mantenido el libro de Enoc en su canon oficial, lo que ha reforzado su exclusión de las tradiciones occidentales. El rechazo del libro de Enoc por el canon judeocristiano no disminuyó su importancia. Por el contrario, el misterio que lo rodea ha alimentado siglos de debate académico y espiritual. Sigue siendo una ventana al pensamiento apocalíptico antiguo, una fuente de inspiración y un recordatorio de cuán compleja y multifacética es la formación de las Escrituras. Aunque fue excluido del canon bíblico, el libro de Enoc nunca ha perdido su relevancia en la cultura popular.
A lo largo de los siglos, sus imágenes apocalípticas, sus descripciones de ángeles caídos y sus visiones del fin de los tiempos han seguido inspirando una amplia gama de obras literarias, cinematográficas y musicales. Su influencia ha trascendido las fronteras religiosas, capturando la imaginación de escritores, cineastas y artistas que han explorado sus intrigantes temas. En el mundo literario, el libro de Enoc ha sido fuente de inspiración para muchas narraciones apocalípticas y fantásticas. La imagen de los ángeles caídos, en particular, resurge en varias obras que exploran temas de redención, condenación y la lucha entre el bien y el mal. Escritores como Philip Pullman, con su serie Dark Front, también conocida como His Dark Materials, revisan elementos del libro en forma ficticia, mezclando ciencia, religión y filosofía. Pullman, por ejemplo, presenta una versión de los ángeles que desafía las leyes divinas, similar a los vigilantes del libro de Enoc. En la cinematografía, la influencia del libro de Enoc es visible en películas que exploran el apocalipsis, la guerra espiritual y los ángeles caídos. La película Legión, 2010, y la serie Supernatural, 2005 a 2020, ofrecen interpretaciones modernas de ángeles y demonios, reflejando las tensiones entre el cielo y la tierra que son centrales en el libro de Enoc. En estas obras, los ángeles no son solo mensajeros, sino seres con libre albedrío, que pueden rebelarse contra Dios, lo que resuena fuertemente con las narraciones expuestas en el texto apócrifo. Además, el concepto de los Nepilim, los hijos gigantes de los vigilantes y las mujeres humanas, ha ganado notoriedad en diversos contextos culturales, siendo adaptado a videojuegos, literatura fantástica e incluso teorías conspirativas sobre civilizaciones antiguas y extraterrestres. El misterio que rodea a estos seres híbridos, vistos como una corrupción de la creación divina, ofrece una base fértil para historias sobre el origen del mal o la búsqueda de respuestas sobre los orígenes humanos. El impacto del libro de Enoc es, por tanto, inmenso y continuo. Su fusión de misticismo, moralidad y visiones apocalípticas ha alimentado el debate y la inspiración creativa a lo largo de los siglos, demostrando que, incluso fuera del canon bíblico, el texto sigue siendo un pilar de la imaginación popular. Aunque el libro de Enoc fue escrito hace más de 2000 años, sus lecciones continúan resonando en los lectores contemporáneos, ofreciendo perspectivas profundas sobre la moralidad, el destino humano y la relación con lo divino. En un mundo moderno marcado por dilemas éticos, incertidumbres espirituales y un creciente interés en el apocalipsis, los mensajes de Enoc siguen siendo extremadamente relevantes. Una de las principales lecciones que transmite el libro es el peligro de la desobediencia y la corrupción moral. Los vigilantes, los ángeles caídos que desafiaron el orden divino y enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos, representan el orgullo excesivo y la incapacidad de reconocer los límites. El texto enfatiza que incluso los seres celestiales no están exentos de responsabilidad y que la búsqueda de poder o conocimiento sin la guía divina adecuada puede conducir a la destrucción. Este mensaje es una advertencia atemporal sobre los peligros de la arrogancia humana, ya sea en relación con el poder político, científico o moral. En un nivel más profundo, el libro de Enoc nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras decisiones. El castigo de los vigilantes y los Nefilim sirve como metáfora de la corrupción humana y la necesidad del juicio divino. En el mundo moderno, donde las cuestiones espirituales a menudo se descuidan en favor de búsquedas materialistas, el libro llama la atención sobre la importancia de mantener una moralidad alineada con el bien común. Sugiere que, al igual que los ángeles caídos, la humanidad también debe afrontar las consecuencias de sus acciones, particularmente cuando éstas van más allá de los límites de lo ético y lo justo. El juicio final, otro tema central del libro de Enoc, presenta una visión apocalíptica donde el bien será recompensado y el mal será castigado. Aunque esta visión a menudo se considera una advertencia, también ofrece esperanza y redención. Para los justos, existe la promesa de una nueva creación, donde prevalecerán la justicia y la paz. Este elemento de renovación y restauración de un mundo corrupto es un tema poderoso que trasciende el contexto bíblico y se conecta con las aspiraciones humanas de un mundo más justo y equilibrado. En tiempos de crisis global, esta promesa de un nuevo comienzo puede verse como un bálsamo para el alma humana, ofreciendo una visión de un futuro mejor a pesar de las dificultades del presente. Además, el libro de Enoc nos desafía a cuestionar el papel del conocimiento y la sabiduría en nuestro viaje espiritual. Los vigilantes no solo corrompieron a los humanos enseñándoles habilidades prohibidas, sino que también ofrecieron sabiduría que, sin la guía divina adecuada, condujo a la caída. Hoy, en una era dominada por la información, el texto sugiere que el conocimiento por sí solo no es suficiente, debe utilizarse con discernimiento y sabiduría para promover el bien común y no la destrucción.
Finalmente, el libro de Enoc destaca la importancia de alinearse con la voluntad divina y comprender que existe un orden cósmico más allá de nuestra comprensión. Su énfasis en temas como la justicia divina, la restauración del mundo y el juicio final ofrece una reflexión necesaria sobre cómo debemos vivir nuestras vidas de manera ética, responsable y en alineación con los principios mayores de la humanidad y lo divino. Así, el libro de Enoc no es solo un texto religioso antiguo, sino un recurso para reflexionar sobre nuestra propia moralidad, nuestras elecciones y el impacto que tienen en el mundo que nos rodea. Sus lecciones continúan iluminando el camino de quienes buscan comprender mejor los misterios del universo y los desafíos del destino humano. El libro de Enoc puede haber sido excluido del canon bíblico, pero su relevancia trasciende los siglos. Aunque su contenido ha sido considerado controversial por muchas tradiciones religiosas, continúa inspirando, cuestionando e iluminando a quienes buscan comprender el Apocalipsis, la naturaleza divina y humana. Su impacto se extiende más allá de los límites de la teología y refleja preocupaciones morales y existenciales que aún son pertinentes en la sociedad moderna. La figura de Enoc, como mediador entre lo humano y lo celestial, nos recuerda la complejidad de la espiritualidad y las consecuencias de las decisiones humanas. El texto es una alegoría sobre el equilibrio necesario entre el conocimiento y la responsabilidad, y cómo la desobediencia, incluso por parte de seres celestiales, conduce a la caída y al caos. Sus visiones apocalípticas ofrecen una advertencia, pero también una promesa de renovación y justicia divina, temas que resuenan profundamente en tiempos de incertidumbre y crisis. Además, el libro de Enoc continúa influyendo en la cultura popular, siendo reinterpretado en diversas formas de arte, literatura y medios de comunicación. Sus lecciones sobre el conocimiento prohibido, los ángeles caídos y el juicio final continúan alimentando debates sobre la moralidad, el destino y la espiritualidad. En resumen, el libro de Enoc, aunque marginado, mantiene una presencia poderosa y relevante, ofreciendo una invitación a reflexionar sobre el propósito de la vida, la moralidad humana y los misterios del cosmos. A través de sus páginas, se nos desafía a mirar más allá de lo visible, cuestionando las verdades espirituales y éticas que guían nuestras acciones. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte al canal. Con cada nuevo contenido, exploraremos más misterios y temas fascinantes que enriquecerán tus conocimientos. Activa la campana para recibir notificaciones cada vez que se publique un nuevo vídeo. Deja tu comentario a continuación. ¿Qué parte del libro de Enoc te llamó más la atención? Hablemos de ello.